Hola, espero que estén muy bien y que sigan con los ánimos de querer aprender ofimática. En esta oportunidad aprenderemos sobre fórmulas en hojas de cálculo, específicamente en Excel. Esta lógica de las fórmulas, obviamente si ustedes lo aprenden en Excel, ustedes lo van a poder aplicar en LibreOffice, lo van a poder aplicar en OpenOffice, en la nube, en las hojas de cálculo que están disponibles dependiendo del servidor que ustedes tengan. Entonces, para iniciar lo que es en este caso Excel, la parte de archivo, esto es igual que Word, es decir, las funciones básicas las va a tener. Obviamente las plantillas van a ser para Excel, pues acá los archivos de Excel más recientes, pero la cuestión de poder crear un nuevo archivo, de abrir un archivo, información sobre el documento, guardar cómo, imprimir, todo eso es igual realmente, ¿verdad? Y lo mismo pasa con otras suites, es decir, con OpenOffice siempre va a haber un menú archivo. Ahora, en el menú inicio, aquí pues aquí no me voy a entretener como demasiado, porque como es una introducción, ¿verdad? De esto no se alcanza a hablar de todo, sino que vamos a ir aprendiendo poco a poco. Pero respecto a las cuestiones de cortar, copiar, tamaño de letra, es la misma situación, ¿verdad? Tamaño de letra, ir aumentando tamaño de letra con este botón. Voy a tomar de base este texto para que ustedes lo noten. Entonces yo puedo ir acá modificando tamaños de letra, puedo irle disminuyendo tamaño de letra, negrita, cursiva, subrayado, con borde, color de letra. Es decir, es la misma situación. Obviamente, documentos, es decir, este tipo de archivos, el trabajo más fuerte no es manejar el texto, sino que es manejar las celdas. Es decir, manejar estas referencias. Y aquí es donde nosotros tenemos que aprender, por ejemplo, cómo se ubican las celdas, cómo poner una fórmula, qué símbolos va a llevar, qué símbolos no puede llevar, y una serie de situaciones, ¿verdad? Aparecen obviamente botones nuevos, por ejemplo, este de combinar y centrar es pues muy útil en algunos casos para tener una información más ordenada en nuestra hoja. Y la parte de número, el grupo de opciones de número, es muy importante también porque aquí podemos manejar distintos tipos de datos. Es decir, podemos manejar un número así normal, es decir, que no represente alguna unidad de medida, sino que algunos cálculos en general. Pero si esos números representan moneda o si son de otro tipo de área, es decir, de otra naturaleza, por decirlo así, o incluso fecha, horas, porcentajes, muchos tipos. Acá hay más tipos en más formatos, es decir, más maneras de poder trabajar datos. La alineación y todo eso está acá en esta parte de formato. La orientación y todo eso. Entonces, considero que este tipo de opciones, eso se va aprendiendo pues cada vez que ustedes se planteen un problema a resolver. Ahora empecemos con lo básico de las fórmulas, con algunos conceptos básicos, ¿verdad? De fórmulas, de celdas. Entonces, aquí tenemos para iniciar los conceptos, las operaciones elementales, por decirlo así, que cómo las vamos a poner en Excel, en una hoja de cálculo, ¿verdad? Es decir, de una hoja de cálculo en general, aquí porque obviamente estamos en Excel. Entonces, aquí mostrarles de que las operaciones de suma, creo que el símbolo de suma ya es conocido por todos, es decir, es el que nos han enseñado en nuestra preparación, el símbolo de suma, el símbolo de resta igual, es el mismo que nos han enseñado. Ahora, para el signo de multiplicación, el, el símbolo que se ocupa es asterisco, es decir, para multiplicar dos números o dos expresiones es asterisco. Para dividir dos números o dos expresiones es pleca. Aquí hacerles un comentario para quizás específicamente
a los de profesorado en matemática, es que a veces le enseñan a uno que, es decir, en un tema de matemática, que para multiplicar ponen asterisco, ¿verdad? O ponen la X. Entonces, aquí es donde existen los choques de los razonamientos, que que no, es decir, el asterisco, el símbolo de asterisco se ocupa en esta área de informática. Aquí es donde sí tiene sentido, pero no vamos a estarle enseñando a alguien en básica a multiplicar con este símbolo, ¿verdad? Entonces son detallitos que hay que tomar en cuenta. Ahora bien, continuamos con esta área de que acá tenemos dos números a usar, ¿verdad? Entonces, yo puedo poner acá, esta hoja de cálculo está hecha pues para que pues practiquen, para que ustedes solos vean cómo se practica esto. Y entonces he puesto estos números de 50 y 40. Obviamente pues pueden ser otros, ¿verdad? Eso no es ningún problema. Pero lo que quiero mostrar con esto, déjenme ubicarme adecuadamente. Acá está. Lo que quiero mostrar con esto es que las hojas de cálculo están diseñadas por cuadrículas. Si se fijan, ahora pueden ver una cuadrícula. Al principio no. Acá está. Se mira mejor así sin cuadrícula, ¿verdad? Pero al verlo así sin cuadrícula, cuando uno está iniciando en hojas de cálculo, no se da cuenta que todo es una cuadrícula. Y que cada cuadrícula, es decir, cada uno de estos espacios que vemos, tiene un nombre que se llama celda. Entonces, esa celda tiene como quien dice una coordenada, una dirección. Entonces, por ejemplo, me voy a ir a la primera, que es esta. Voy a bajar un poco esto. Acá está, esta de acá. Entonces, esta celda, ¿cómo se llama? Esta celda se llama A1. ¿Por qué A? Porque está en la columna A. Acá está, acá la estoy marcando. Voy a mover esto otro poquito. Acá la estoy marcando. ¿Y por qué 1? Porque está en la fila 1. Entonces, todas tienen esa lógica, ¿verdad? Aquí ustedes pueden ir viendo todas las columnas. Miren, A, B, C, D. Son muchísimas, ¿verdad? Son muchísimas. Y filas ni se diga. Es decir, yo puedo bajar, bajar, bajar y ustedes van a dar dando cuenta que son muchísimas. Entonces, por ejemplo, esta celda la voy a poner de un color amarillo. ¿Qué celda es? La celda P60, porque está en la columna P, fila 60. Básicamente es esa idea. Entonces, los números que están acá para hacer esta práctica, ¿en qué celdas están? Entonces, veamos eso rápidamente. Aquí vuelvo a poner esto a su lugar original. Ahí está. Entonces, estos números, voy a hacer un poco más grande esto. Ese 50 y ese 40, ¿dónde está? Está en la celda C3 y el 50. Y el 40 está en la celda C4. Ahí se logra ver. Entonces me dice este cuadro, mire, haga una suma, una resta, una multiplicación, una división y una potencia. Entonces, tengo que hacer 50 más 40, 50 menos 40, 50 por 40 y así sucesivamente. La fórmula es esta, ¿verdad? Entonces, las fórmulas en Excel siempre tengo que poner un signo igual primero. Es decir, lo primero que tengo que escribir es un signo igual. Aquí en fórmulas, en la columna esta de fórmulas que está en amarillo, no he puesto el igual porque si no les va a mostrar el número. Y no quiero que vean el número, sino que quiero que vean lo que está después del igual. Ahora, donde están las respuestas, estas de acá, ahí sí está el igual. Ahí ustedes lo pueden ver en esta pues barra de fórmulas, ¿verdad? Donde acá lo hago más grande. Esta parte, ustedes pueden poner las fórmulas que ustedes quieran, ¿verdad? Funciones también, inclusive. Ya eso poco a poco lo vamos a ir aprendiendo. Entonces, por ejemplo, voy a borrar esta, quizás como para mejor dar el ejemplo completo, ¿verdad? Pongo igual y pongo C3 más C4. Eso es todo. Ahí está, 90.
He puesto esto así para que se facilite el razonamiento de esto, ¿verdad? Ahora voy con la resta. C3 menos C4. Ahí está. Y multiplicación, ¿cómo sería? C3 por C4. Nótese que con el clic, es decir, con el puntero o dando clic, he seleccionado la celda. Ahora voy a hacer la división moviéndome con las teclas cursoras. Entonces, ya he dado clic, perdón, ya he puesto el igual y me empiezo a mover con las teclas cursoras. Miren, digito pleca y ahora me muevo con la cursora para buscar la otra celda. Y ahí está, 1.25. Voy con otro ejemplo. Pongo igual y ya no me muevo con la cursora ni doy clic, sino que ahora digito la referencia. Referencia se llama el nombre de la celda. Es decir, el 50, ¿dónde está? En la celda C3, así tal cual la digito. Pleca, digito donde está el 40, es decir, la referencia, C4. Y ahí tenemos el resultado. Ahora, la potencia. La potencia es con este símbolo, con el símbolo que utilizamos para denotar lo que es una potencia. Entonces, presiono o digito igual, la celda que es la base, este símbolo que denota la potencia, y de nuevo lo que es la celda que va a ir como su exponente. Y ahí tengo ese número que evidentemente es un número muy grande porque está en notación científica. Acá lo podemos ver que es demasiado grande y por eso esa manera de poder, poder como quien dice, expresarlo, ¿verdad? Entonces, viendo esto, sigamos aprendiendo más sobre fórmulas, porque básicamente ese es todo el razonamiento de fórmulas. El igual y tener claridad de las referencias. Vienen otros detalles acá, por ejemplo. Veamos esto. Esto es bastante importante. Dice acá de los operadores. Permítanme que lo dejo. Aquí está, creo que adecuado. Vamos a ver. Denme un chancecito. Quizás le voy a quitar zoom y un poquito para acá. Aquí sí, aquí creo que lo veo mejor. Vamos a ver. Aquí mejor, para no estar moviendo mucho. Entonces, aquí tenemos la manera de poder hacer sumas. Ya lo vimos, es poniendo una celda más otra celda. Y en esa celda tienen que haber números, ¿verdad? Pero también puedo poner los números directamente. Entonces aquí están los ejemplos, ¿verdad? Los dos ejemplos. Miren, puedo poner las celdas o puedo poner los números, como usted quiera. Obviamente, cuando uno pone números y pues el ejercicio cambia de valores, entonces evidentemente pues tengo que ir a modificar la fórmula. En cambio, si está referenciado, simplemente cambio el valor de la celda y ya eso es todo. Para muestra, vamos a ir al ejemplo y pues yo quiero estos otros números. Entonces yo pongo aquí 10, por ejemplo, y aquí pongo 4. Pues me cambiaron los valores, definitivamente. Hago otro ejemplo, pongo 8 y pongo 2. Me cambian todos los valores, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si en esta celda yo pongo los números tal cuales? 8 más 2, excelente, 10. Pero si aquí pongo un 9, ese 10 no cambió, porque tengo una constante. Eso es lo que me está tratando de explicar esta simbología. Ahora, en el caso de la suma, yo puedo ocupar lo que es una función. Una función no es más que una herramienta que nos da las hojas de cálculo para, para hacer como quien dice unas operaciones o un proceso de operaciones como hasta cierto punto complejo o para que no lo hagamos como quien dice paso a paso. Por ejemplo, la función suma va a sumar todos los datos que están desde la celda A1 hasta la celda A10. Esto es algo importante en las hojas de cálculo, que cuando nosotros queremos decir un rango de celdas, ponemos la celda inicial del rango, 2 puntos, y la celda final del rango. Con eso estamos diciendo, mire, desde la A1 hasta la A10. Eso es lo que trata de, pues, de decirnos eso. Ya vamos a hacer un ejemplo acá, ¿verdad? Obviamente a esta función suma nosotros podemos ponerle pues
varios como grupos o valores. Entonces aquí hay un ejemplo. Pongo desde la celda A1 hasta la A10, punto y coma, más el otro rango, otro intervalo, que es de la C1 hasta la C10. Eso también se puede hacer, ¿verdad? También se puede hacer. Eso va a depender de cómo uno tenga estructurados los datos, la información en la hoja de cálculo, ¿verdad? Voy a ir a la parte esta, o aquí está esta, perdón. Aquí está esta. Voy a aplicarle la función suma, voy a borrarlo. Voy a aplicar la función suma a esto. Y mira algo también en las hojas de cálculo que me sugiere cuál es la función que quiero. Yo empiezo a escribir S, mire todas las funciones que me muestra. Después la U, mire ahí me muestra más, pero yo lo que quiero es la suma. Le doy Tab y ya me la completa, digamos, me la autorrellena. Y voy a seleccionar el rango. Mire cómo lo pone. Yo quiero desde la J41 hasta la J42. Es cierto, ¿verdad? Solo son dos celdas, pero ahí estoy demostrando que un intervalo lo muestra en esa notación. Si es un intervalo que abarca más columnas, entonces también se puede. Mire acá, yo lo estoy eligiendo y mire cuál elige. Desde la J41, que es esta primera, hasta la M42, que es la última, pero ¿en qué sentido? Es decir, es la celda que está en la esquina inferior derecha. Y la primera que pone es la que está en la esquina superior izquierda. Es como quien dice de esquina a esquina, hay que decirle, ¿verdad? Cierro paréntesis y ahí está, ¿verdad? Obviamente, como en estas celdas no hay valores, pues simplemente me suma estos 4, este 4 y 8. Voy a poner un 5 acá y mira, ahí me está sumando. Mire, voy a poner un 4 acá. Voy a poner un 7, voy a llenar todos estos valores. Mira, ahí me los está sumando la función esta. Pongo acá, ya no, porque ya no alcanzo el rango. Estos valores ya están fuera del rango. Entonces, básicamente, con eso damos como a entender cómo es que funciona esto de las funciones, ¿verdad? De las fórmulas, de los parámetros. Y obviamente hay muchísimo sobre funciones. Por ejemplo, aquí ya están unos ejemplos ya resueltos, ustedes lo pueden revisar y esta parte de acá es para que ustedes lo practiquen, para que solo lo utilicen, ¿verdad? Y bueno, ya conocimos la función suma. Acá está el ejemplo. Hay una función contar también. Entonces vamos a ir viendo algunas funciones que en algún momento puede servir. ¿Qué hace la función contar? Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a poner acá igual. Recuerden, el igual siempre antes de una fórmula o utilización de una función. Entonces, la función contar, ¿qué me pide? Me pide valor 1, porque esto es importantísimo también. Mire lo que me está pidiendo. Valor 1, valor 2, valor 3, valor 4, y todos separados por punto y coma. Ahí lo dice, mire. Entonces voy a poner, no un valor, es decir, yo puedo ponerlo así, mire, uno por uno. No, pero es que mire, qué tedioso, la verdad. Imagínense que fueran 30 celdas, ¿cómo va a estar haciendo esos 30 separaciones? No, no es lógico, ¿verdad? Entonces, hay que sacarle el máximo provecho a las herramientas. Yo siempre se los recomiendo. Entonces, la función contar, yo elijo el intervalo, el rango. Entonces, aquí elijo desde la G10 hasta la G14, de una sola vez. Cierro paréntesis y doy enter. Me dio un 5. ¿Qué es ese 5? Me está diciendo que en el intervalo que yo elegí hay 5 datos. Eso hace contar. Y obviamente, ustedes en algún momento lo van a utilizar en otras situaciones. Recuerden, esto es un ejemplo básico, ¿verdad? Entonces yo voy a borrar esta fila. Entonces yo puedo decir, pues hay 4 elementos, ¿verdad? Ahora voy a llenar esto. No, ahora hay 5 elementos. Es decir, eso es lo que hace la función contar. Vamos a ver qué otra cosa podemos ver acá en esta hoja, porque esta hoja realmente es como un tutorial, es decir, como tal, si ustedes revisan esta hoja de cálculo paso a paso, pues ella solita les enseña realmente, ¿verdad? Yo acá les estoy dando como quien dice un tour sobre esta
hoja de cálculo, que está disponible también en las plantillas de Excel, pero yo acá se los voy a compartir directamente, ¿verdad? Hay varios casos aquí de la suma. Por ejemplo, está este. Este que se ha puesto un intervalo, ¿verdad? Y después un número, 100. Ese número 100 es una constante. No se aconseja hacer eso, porque imagínense, aquí le cambio el valor, le pongo 500. Miren, no cambió el valor realmente, miren. Realmente no va en sintonía con lo que realmente se debe de ir. Entonces, aquí lo aconsejable no es poner números, no es lo aconsejable, sino que poner, o constantes, ¿verdad? Sino que poner la referencia, la celda. Entonces aquí lo importante es que cuando yo hago un cambio aquí, la celda me va a cambiar. Pero ¿qué sucede acá? Vamos a ver. Entonces ahí está, ¿verdad? Ahora sí, ya tenemos la suma de ese valor con la suma del valor que está en la celda valor adicional. Ahora sí está correcto, eso es lo ideal. De hecho, aquí este detalle importante lo menciona, ¿verdad? Ahí ustedes lo revisan también. Aprovechando, veamos la función hoy. ¿Qué hace la función hoy? Voy a ponerlo acá, función hoy. En Excel también podemos llevar este tipo de situaciones. La función hoy, acá está, me da la fecha, es decir, la fecha de este día, es decir, 16 de diciembre de 2020. Entonces, en algunos manejos de información es importante la fecha actual. Entonces, ustedes se están dando cuenta que Excel puede hacer muchas cosas, ¿verdad? Promedio, también se puede promedio. Aquí la función promedio, igual, voy a iniciar con un igual, empiezo a escribir promedio. Acá está, ¿qué me está pidiendo? Veamos los parámetros. Número 1, número 2, número 3, 4, 5, n números. Obviamente yo no voy a ir digitando uno por uno, sino que voy a poner un rango de celdas. Entonces, desde la D3 hasta la D6. Cierro paréntesis y ahí me está dando el promedio. En vez de estar haciendo como esas prácticas que le ponen a uno, ¿verdad? Que pone uno entre paréntesis y está así, más, vamos a ver, acá, ahí está, igual, cierro paréntesis, entre, y tengo que estar contando, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, ahora sí, ahí está el promedio. No, la verdad que bueno, si son 4 datos está bien, pero imagínense la persona que está estudiando para profesorado, va a tener sus colectores de nota y va a estar sacando sus promedios así de unos 30 estudiantes, pues creo que no sería muy productiva esa persona. Entonces, aquí es donde les viene muy bien una hoja de cálculo. Miren qué rápido con la función promedio. Y aquí voy a hacerle control Z a esto para mostrarles esa situación. Si se fijan, que por suerte en este caso fueron 4 datos. Pero, ¿qué tal si hubieran sido muchos? Los hubiera tenido que contar, ¿verdad? Entonces, ahí es donde puede servir la función contar. Entonces, yo puedo poner o llamar la función contar, selecciono el rango de celdas y pues, vamos a ver qué me pasó aquí. Contar. Voy a borrar esto. Voy a borrar este. Contar y selecciono nuevamente hasta acá. Ahora sí, creo que me había pasado de la celda. Entonces ahora sí, miren, se dan cuenta. La función contar me sirvió o la mezclé con unas sumas normales. Igual aquí le puedo cambiar todos estos valores y puedo usar la función suma, ¿verdad? Entonces, en vez de usar como mezcla de posibilidades, ¿quién es la función que me ayuda? Pues la función promedio, definitivamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué hemos aprendido? Imagínense, hemos aprendido promedio, hemos aprendido suma, hemos aprendido la función hoy, la función contar, pues en un par de minutos, ¿verdad?
Eso es importante que uno se vaya dando cuenta de todas las posibilidades que nos pueden dar las hojas de cálculo. Queda como ejercicio o algo para ustedes la parte de la mediana y la moda, que ustedes prueben, ¿verdad? ¿En qué consiste eso, verdad? Mínimo y máximo. Vamos a ver esto último, ¿verdad? Mínimo y máximo. La función mínimo es bien sencilla, simplemente min. Selecciono el conjunto de celdas y me va a dar el valor mínimo de esa cantidad de datos. La función máximo, ahí está, y me dio todos esos valores, ¿verdad? Entonces, es bien interesante, pues, todas las posibilidades que nos brinda Excel. Y ahí, ahora, fecha y hora, aquí están las indicaciones, unir texto, aquí está también las maneras de poder unir texto, las instrucciones de sí, acá, instrucciones de sí, instrucciones de buscar V, funciones condicionales y ya asistentes para funciones. Eso lo vamos a ver en la próxima entrega de, pues, el aprendizaje de hojas de cálculo.